inicien. Buenos días, chicos, vamos a seguir con la exposición. Vamos a hablarles sobre el tema de artritis reumatoide. Somos el equipo 4, está conformado por Gustavo Martínez Antonio, Cintia, no tiene un nombre, Valeria López María Alejandra, y por su servidor. Okay. El siguiente, por favor. ¿Y Oscar? Okay. Les voy a hablar sobre qué es la artritis reumatoide. Esta va a ser una enfermedad crónica, la cual va a involucrar la inflamación de las articulaciones. En esta va a generarse dolor, destrucción y inflamación. Para que lo puedan entender mejor, la inflamación se va a dar porque el sistema autoinmunitario va a atacar por erróneamente la articulación de las manos, principalmente en la membrana sinovial, generando, como les había dicho, dolor, hinchazón y destrucción del hueso. En la membrana sinovial, como sabemos, pues obviamente esta nos va a permitir que podamos realizar los movimientos de la mano y produciendo esto va a causar un daño en los tejidos extraarticulares. También nos va a generar una limitación en la articulación. Ok. En la epidemiología, la prevalencia va a ser principalmente, va a afectar más hacia las mujeres, va a haber una afección de 2 a 3 veces más, va a ser común en mujeres que en hombres. En la prevalencia latinoamericana se ha estimado entre 0.2 y 0.5 de la población mayor de 16 años, pero generalmente registros de la OMS nos habla de que hay una afección del 1,6%, que estamos hablando de 34 millones de personas que padecen de esta enfermedad. En México se clasifica también por tres grados, que estaríamos hablando que puede afectar de manera severa en un 30%, de manera más moderada en un 40%, y leve ya sería hasta el 45%. Como les mencionaba, va a padecerlo más las mujeres, pero es en edad de 40 a 60 años, y ya comúnmente va a ser los hombres y mujeres a partir de los 45 años de edad. Bueno, yo les voy a hablar sobre la etiología. La etiología como tal se desconoce, no hay una etiología exacta, aunque se sabe que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el sistema inmunológico desconoce sus propias estructuras y empieza a atacarlas. Aunque se desconoce muy bien la etiología exacta, es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que hay varios factores que impulsan a su desarrollo o provocan esta enfermedad. Son factores ambientales, genéticos, hay hormonales también en ocasiones. Los factores ambientales se refieren más a como malos hábitos, como el tabaquismo. El tabaquismo es un mal hábito que hace que desarrolle la artritis reumatoide más rápido, más fuerte. La siguiente. Bueno, hablando en el factor genéticamente, hay cientos de genes especiales que son más propensos a que contraigan artritis reumatoide. Y predisposición genética, son más propensas las personas que en especial tienen familiares directos como papás o mamás a que la desarrollen. En las personas, hablando del desarrollo más específico,
si se junta una persona con un factor genético, es decir, que provenga de un padre o una madre pues con artritis, en combinación con un factor ambiental que sería como el tabaquismo, esto va a aumentar en el 75% su que se desarrolle más en esa persona. Hay factores como, bueno, ya la dije, predisposición genética, el sexo, como lo acaba de decir Jesús, las mujeres son más propensas que los hombres, la edad, bueno, aquí puede desarrollarse a cualquier edad, no hay una edad en específico en la que, por ejemplo, personas adultas son un poquito más propensas, pero no, aún así pueden haber personas jóvenes que puedan contraer artritis reumatoide. Y se me pasó a comentar, la artritis no solamente afecta a las articulaciones, es una enfermedad que también puede afectar otros órganos como el corazón, los pulmones, la piel, los ojos y, bueno, otros órganos. La obesidad y el tabaquismo. Dentro de un poco de la fisiología, la artritis reumatoide es debido a que los factores ambientales hacen cambios en algunas proteínas. Eso se le llama como citrulinización. Esto provoca que las hormonas empiecen a atacar al sistema de defensa, que es conocido como los linfocitos en especial, y esos van a provocar, son como células de anticuerpos. Estas son las que van a viajar por el cuerpo y van a afectar a los diferentes órganos. Dentro de las articulaciones, lo que afecta, fue como dijo Jesús, es que estos anticuerpos llegan a la membrana sinovial y es lo que provoca la deformación de articulaciones y afectación en las articulaciones, aunque pues no es lo único que afecta. Bien, signos y síntomas. Vamos a tener diferentes tipos de síntomas. Los principales va a ser inflamación y dolor en las articulaciones. Igual esto va a depender del tipo de gravedad con la que se presente la artritis. No es lo mismo en un estadio que tenga poco tiempo de detección la patología a ya un tiempo que sea 4 o 5 años. Los principales va a ser dolor en articulaciones, disminución de la movilidad, hinchazón, fiebre y hormigueo, que aún así vamos a tener diferentes tipos de más signos y síntomas. Esto va a depender de la gravedad. Vamos a tener como sensación de arenilla en los ojos o enrojecimiento de los ojos, dolor de cuello persistente, ronquera o sequedad en la zona de la garganta, dolor de pecho o falta de aire, también dolor costal, incluso a veces y es menos frecuente, picor o sensación de comezón en la zona vaginal de las mujeres. Igual aparición de algunas manchas. Vamos a hablar un poquito más sobre la hinchazón y la inflamación de las articulaciones. Esto va a provocar dificultad de inicio de movimiento. Por lo regular se va a dar más por las mañanas, denominada como rigidez matutina. Esta va a tener una duración variable que puede ser desde media hora hasta 1 o 2 horas. También esta inflamación va a ser persistente y esto va dañando estructuras alrededores como huesos, ligamentos y tendones. Esto, como lo había mencionado, como es una enfermedad autoinmunitaria, va a provocar los diferentes tipos de síntomas, ya que igual va a haber una deficiencia del mismo sistema, predisponiendo igual a estos signos, igual a los anteriores mencionados, como fiebre y disminución de la movilidad. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito más de la inflamación crónica que se puede dar con artritis reumatoide. Va a provocar a largo plazo nódulos reumatoideos, que van a ser lesiones nodulares subcutáneas no cancerosos benignas no cancerosas, que se van a desarrollar en zonas de presión como en articulaciones de las manos, codos y tobillos. Estos se van a formar como, les digo, resultado de la respuesta inflamatoria crónica y acumulación de estas células en las articulaciones. La que sigue, por favor.
Bueno, más que el proceso de formación eso es el proceso de formación de un nódulo, pero igual describe un poquito cómo trabaja o cómo se va desarrollando un poquito la patología, ya que digo, se va a dar inflamación en las articulaciones. El primer paso va a ser la respuesta autoinmune. Como habían mencionado, se acumulan las células inmunitarias en las articulaciones. Inflamación crónica, acumulación de células. Esto va a haber una necrosis y formación de tejido granulomatoso, que es cuando ya se empieza a formar el nódulo. Sigue la formación del nódulo y estos se van a provocar en diferentes tipos de órganos o de articulaciones. Les voy a presentar el caso clínico. El caso clínico es es femenino, tiene nombre de María Rodríguez, edad 48 años, ocupación de secretaria. El motivo de la consulta es porque presenta dolor articular persistente y rigidez articular. Se los voy a leer y ahorita se los explico. La paciente refiere dolor en ambas manos desde hace aproximadamente 8 meses, que ha ido empeorando progresivamente. Se queja de rigidez matutina que dura aproximadamente 1 hora. También presenta inflamación en las muñecas y en las articulaciones metacarpofalángicas y proximales interfalángicas de ambas manos. Refiere fatiga constante y pérdida de peso aproximadamente 3 kilos en los últimos meses. A la pérdida de peso, como la artritis reumatoide, no se tiene específicamente como en qué afecta. Se refiere igual en algunos estudios más adelante, se los explico. Se realizan porque tiene que ver también como con problemas de la sangre. Entonces, al haber problemas en el torrente sanguíneo, esto va a afectar que la paciente pueda subir de peso y va a causar un perfil hormonal. Se le conoce como perfil hormonal. Antecedentes personales. No tiene antecedentes personales relevantes de enfermedades autoinmunes, no fuma, es madre su madre padecía diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. En el examen físico presenta inflamación, calor, sensibilidad en muñecas, especialmente en la articulación metacarpofalángica y la interfalángica proximal bilaterales. También presenta ya deformidades incipientes en forma de cuello de cisne. Ayer nos lo mencionaba un equipo, que los dedos se empiezan a hacer como si fuera como un 2, desde la parte más distal hacia la parte más proximal. Va a empezar a presentar limitación funcional leve para tareas finas, es decir, escribir, abotonar, entre otras cosas que tengan que ver con el pensamiento fino. No hay fiebre ni rash cutáneo. El rash cutáneo es un tipo de sensación como de inflamación, calentura, digamos, por dentro. Presenta exámenes de laboratorio, factor reumatoide positivo alto. Anti-CCP es anticuerpos antipéptidos cíclicos citrullinado. ¿Esto qué significa? El sistema inmunológico empieza a producir sus glóbulos blancos. Entonces, como se empiezan a contraatacar entre ellos, la hormona citrulinada se empieza digamos, a desformar a los glóbulos blancos, y esto provoca que esta cuestión salga como positivo. BSG elevada es velocidad de segmentación glomeral elevada. Este es un estudio de la sangre. Se obtiene a la paciente se le va a extraer sangre y se va a poner en un tubo de un tubo de ensayo, y se va a dejar reposar. En se mide mediante 3 pasos. Cuando sale positivo significa que es porque la sangre empieza a descender. La sangre, digamos, este es el tubo y en esta parte está la sangre. Entonces, cuando los glóbulos rojos empiezan a bajar, digamos, más rápidamente, se considera positivo. Se considera de alta intensidad, y cuando empiezan a bajar, pero de cierta moderadamente, se considera, digamos, moderada, y cuando se consideran bajas, es cuando los glóbulos blancos, su velocidad de densidad al bajar es más lenta. La PCR es perdón, es reacción de la cadena de polimerasa. Igual va a ser un estudio de sangre, lo cual va a provocar que
Igual se va a extraer sangre. Este tiene que ver más con el ADN. Si este es positivo... Ay, perdón. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ah, perdón. Este igual en este punto también nos sirve, se obtiene mediante la sangre y este se va a dejar igual reposar. Al dejarlo reposar, nos va a observarse en el microscopio, va a alojar resultados si esta llega a ser negativa o positiva. Va a tener hemoglobina de 10.8, anemia normocística y va a tener la función hepática y renal normal. Ahí no va a haber. Ya en estudios más complejos nos va a presentar radiografía de las manos con osteopenia periarticular, disminución del espacio articular en articulaciones metacarpofalángicas, sin erosiones evidentes aún. Ya como diagnóstico final nos va a presentar artritis reumatoide seropositiva en una etapa temprana con actividad moderada alta. El tratamiento sugerido o el tratamiento que requiere esta paciente fueron fármacos modificadores de la enfermedad como metotrexano y ácido fólico. También antiinflamatorios, esto lo tomó durante muchos meses y para diferentes tipos de brotes. Los AINES como ibuprofeno y naproxeno. Corticoides en bajas dosis como la prednisona de 5 a 10 gramos por día. Y pues se educó al paciente ya que como al ser secretaria pues no tenía las posiciones más adecuadas ni contaba con el... Creo que llevan como un mouse y se les coloca como una esponja aquí. Entonces se le sugirió, se le hizo la recomendación y meses posteriores, al seguir acudiendo como al terapeuta, se le volvió a realizar una valoración funcional para ver si la enfermedad había avanzado o se había mantenido como en un límite. Bueno, y así se presentaba su radiografía. Esta fue una radiografía mucho antes de que no le dieran su diagnóstico de artritis reumatoide. Y aquí era ya cuando se empiezan a hacer las falanges como en forma de 2, que se les conoce como collar de cisne. Bien, antes de pasar al tratamiento, vamos a tener algo que se le llama, como había mencionado, la artritis. No solamente se da en lo que son las personas mayores, sino que puede enfrentarse en cualquier edad. En este caso tenemos una artritis reumatoide juvenil, la cual va a aparecer antes de los 16 años. Vamos a tener 3 tipos. Vamos a tener una artritis, la cual va a ser sistemática. En esta artritis sistemática, los jóvenes o los niños, por decirlo así, van a presentar fiebre a partir de la tarde, por digámoslo así, y van a ser aproximadamente 2 veces al día. Y vamos a tener otra que se llama poliartritis. Como su nombre lo dice, la poliartritis va a ser la afección de varias articulaciones. En este caso pueden ser 5 o más articulaciones. Y otra que se le llama parapausia articular. En esta artritis juvenil vamos a tener en cuenta que va a ser afectada las articulaciones de aproximadamente 4 o menos, y aquí pues hay una afección de la rodilla principalmente, y como lo habían mencionado anteriormente, pues hay una prevalencia en mujeres. Una de las detecciones de esta enfermedad es aproximadamente de los primeros 6 meses. Y vamos a tener otro factor importante, que es la detección de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque, como lo habían también mencionado anteriormente mi compañero Jesús, hay 3 tipos. Entonces vamos a tener la aguda, la que es moderada y la crónica. En este caso, el tratamiento vamos a hacerlo de forma generalizada, en este caso porque depende del estadio del paciente en el que se va a encontrar el tipo de tratamiento que nosotros vamos a aplicar.
Tenemos que tener en cuenta que no solamente vamos a tener afección en lo que son las manos, sino que también en las rodillas, en los codos principalmente también, en los pies, la cadera, el tobillo y la columna, cada uno con sus respectivas complicaciones. En este caso, la columna no es tan frecuente, sin embargo, suele llegar a pasar y tiene como complicación la tetraplegia, o como también uno de los síntomas podría ser una cefalea o alguna parestesia. En el caso de la cadera vamos a encontrar una disminución en la flexión y aquí pues va a limitar el movimiento al realizar sus actividades de la vida diaria. En lo que son los pies puede haber una afección y sin embargo pues al llegar a esta fase pues vamos a ver afectada la parte de la articulación tibio-peroneo tragalina y eso nos va a afectar a lo que es la marcha. En el caso de la rodilla, la flexión es una afectación irreversible y pues llega a afectar en lo que también es la marcha con una desviación de varo o valgo en las rodillas, al igualmente que en los pies. En la parte de las manos, como lo vieron en la radiografía anterior, pues se va a ver más afectada en lo que son las articulaciones interfalángicas proximales y distales y las articulaciones metatarsofalángicas. Bien, ahora sí, el tratamiento. Vamos a tener pues como 3 o 4 puntos importantes y una de ellas es la aliviación del dolor y lo que es la educación al paciente. El alivio del dolor va acompañado con la disminución de la inflamación. Y cuando nosotros tenemos una inflamación, no va a ser el mismo tratamiento que le vamos a aplicar al paciente en cuestión del tratamiento de un paciente que tenga un estadio inflamatorio a uno que no tenga el estadio inflamatorio, o sea que esté relativamente estable. Aquí, por ejemplo, en la parte de la inflamación, pues vamos a ocupar lo que son los agentes físicos. Sin embargo, como les había comentado anteriormente, va a depender del estadio. En la fase aguda podremos ocupar crioterapia, ya que esto nos ayuda en la parte del alivio del dolor. Sin embargo, en la parte crónica podemos ocupar termoterapia. En esta parte podemos prevenir deformidades con el uso de férulas, las cuales nos van a ayudar para tratar de prevenir o corregir las deformidades que se van a dar gracias a los nódulos que se crean a partir de esta enfermedad. Y pues la educación al paciente viene desde recomendaciones que nosotros le podemos realizar hasta que vaya el tratamiento fisioterapéutico acompañado del tratamiento farmacológico. En este caso, en un estadio en donde no se encuentra un estadio inflamatorio, podemos realizar fortalecimientos en lo que son las articulaciones aledañas a la afección. Voy a hacer una pregunta, chicos. Dulce, ¿podrías decirme cuál es la parte que va a afectar la artritis reumatoide? A las articulaciones metatarsofalángicas, Principalmente. a las distales. Pero, ¿cuál es la zona donde se va a producir esta afección? Entre la articulación, entre donde va a estar conectar entre los músculos. ¿Cómo se llama eso? Lo mencioné al principio y lo siguen mencionando mis compañeros. ¿Alguien más? ¿Lo sabe? ¿Byron? Pongan atención, chicos. Bien, otros puntos en los cuales podemos ayudarnos puede ser la hidroterapia. Aquí les coloqué un método, el método Bach-Ragas. Este método consiste en colocar, como se ve en la imagen, un popote en la parte axilar o en la parte cervical y otro popote en la parte de la cadera para que
Esto le ayuda al paciente a no cargar su propio peso y entonces pueda realizar pues movimientos o movilizaciones de una forma más, por decirlo así, no tan sobrecargada. Y también podríamos ocupar las pinas de miembro superior o de miembro inferior para ayudarles a esta parte del movimiento. Otra cosa que les coloqué aquí pues es el uso de la electroterapia. Podemos ocupar TENS o interferenciales para el alivio del dolor. Y la terapia manual. Aquí tenemos que tener cuidado, ya que pues una de las complicaciones de esta enfermedad son los trombos, ya que pues cuando se encuentran en un estadio crónico empiezan a generar pues trombos. Entonces en algunas bibliografías o artículos menciona que el uso de la terapia manual debe ser con precaución o está contraindicado. Sin embargo, algunos sí lo recomiendan porque lo utilizan como masaje relajante a los músculos que están aledaños a la articulación afectada. Igualmente, pues en el tratamiento se recomienda movilizaciones pasivas, activas asistidas o activas dependiendo del estadio del paciente. Y ¿tienen alguna duda? Entonces, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por estar. Si el cansancio no te deja seguir y el dolor de cabeza te quiere detener, consíguese la Merca en tu tiendita de la esquina y dile adiós al dolor de cabeza para que sigas con tu día.